Capítulo 6. Tejido urbano. Introducción. El estudio de la forma urbana analiza el tejido urbano y diseño de la urbanización, según cómo percibimos, por lo que va cargando de un alto grado de subjetividad. Al tejido urbano podemos definirlo como el resultado paisajístico que percibimos de las múltiples combinaciones entre el sitio de implantación, la trama, el parcelamiento y la forma de ocupación del tipo arquitectónico, en relación con la escala y proporción del espacio público, conformando entramados complejos para el hábitat humano, otorgando la calidad de vida para cubrir las necesidades de los diferentes grupos sociales. ¿Qué implica en profundidad el término tejido urbano? La palabra tejido etimológicamente es proveniente del latín texere. Otras fuentes manifiestan que deriva del participio de tejer. El diccionario de la Real Academia Española posee varias acepciones para el vocablo tejido, que entre ellos están textura de una tela, que es el resultado de la unión de numerosos hilos o fibras tomando así una lámina resistente, flexible y elástica, urdimbre y trama, que se forma a partir de una sucesión de hilos que se entrelazan de forma perpendicular. En la anatomía, zoología y biología se entiende por tejido la agrupación de células semejantes que generalmente poseen un origen embrionario común que conforman la estructura de un dado órgano para desarrollar ciertas actividades especializadas. De manera similar, el tejido urbano puede explicarse como una forma de agrupación de unidades, viviendas o construcciones semejantes que agrupadas conforman una unidad o estructura espacial para desarrollar actividades humanas. Estas unidades o células constituyen la trama básica de los espacios urbanos de una ciudad. Descomponiendo los elementos de la definición podemos entender que el tejido urbano está compuesto por una serie de elementos tales como la subdivisión básica y parcelamiento del suelo adaptado en su forma y dimensión a las condiciones, a las actividades que debe albergar y a las condiciones del medio natural conformado de agrupamientos unitarios identificables. Enfoques de análisis de tejido. El tejido urbano puede ser estudiado desde distintos enfoques o miradas según los puntos de vista o el objetivo de estudio y de lo que se quiera lograr, teniendo en cuenta que nuestro objeto de estudio es la ciudad y su forma urbana. Podemos tener una mirada geométrica, otra perceptual y una mirada vivencial. La ciudad como construcción colectiva de las personas que habitan un territorio ocupando un espacio físico y como arquitectos cumplimos el rol principal de trabajar la forma e imagen de la misma. Entendemos de la ciudad que la ciudad es un símbolo de la comunidad y la forma es la extensión visible y tangible de este símbolo. La morfología urbana es el conocimiento de la forma de la ciudad, entendiendo a forma como algo tangible que tiene apariencia como una disposición que adopta el espacio, siguiendo una organización de componentes en una ciudad teniendo siempre una proyección a futuro. El espacio urbano es entonces una auténtica construcción inmaterial definido por los elementos materiales construidos de la ciudad. El espacio urbano es el vacío percibible y ocupable por las personas y sus actividades, y que puede ser analizado desde distintas miradas. Mirada o enfoque perceptual. Es un enfoque subjetivo y sensible. Este enfoque se vale los sentidos para poder analizar lo observado por el sujeto. Permite caracterizar las percepciones que el sujeto tiene del espacio urbano observado. Depende del suelo que observa, por lo que puede haber tantas miradas de objeto como sujetos que observan. Depende del observador que observa y su posición relativa. Quien desarrolló este método es Kevin Lynch en 1965, en su obra La imagen de la ciudad. Mirado a enfoque morfológico geométrico. Es un enfoque objetivo y racional. Este enfoque dimensional se vale de matemática, la aritmética y la geometría para analizar y representarlo. Permite caracterizar las relaciones de dimensión entre los elementos y sus proporciones respectivas. Dependen del propio objeto observado.
Mirado a enfoque histórico-tipológico. Analiza los tejidos según las épocas en que fueron pensados y producidos, teniendo en cuenta las pautas culturales de vida, las tipologías arquitectónicas y el paisaje resultante de la continuidad histórica, el patrimonio y la identidad. Entender que el tejido urbano, una ciudad no es Entender que el tejido urbano, de una ciudad no es independiente de la cultura de una época, su tecnología y sociedad. El enfoque perceptual. Este enfoque de análisis basado en la percepción de la ciudad y el diseño como imagen de paisaje. Este tipo de análisis suele también llamarse análisis visual, y el análisis visual es un examen de la forma, aspecto y composición de la ciudad. El objetivo se centra en la legibilidad de la ciudad por parte de los ciudadanos, vista desde el modo en que estos se orientan en la ciudad. Requiere tener una idea básica de los elementos de la forma urbana y su valoración. La aparición de esta tendencia de análisis surge en Europa como reacción a las calidades urbanas que propuso la arquitectura moderna y el urbanismo funcionalista y despersonalizado. Sus principales mentores fueron autores como Gordon Cullen, Walter London Cullen, Consejo de Londres. Luego se traslada a Estados Unidos y su principal desarrollo se lo debemos a Kevin Lynch en su libro La imagen de la ciudad. Kevin Lynch sostiene que desde su ambiente cada persona construye su propia imagen mental de las partes de la ciudad en mutua relación física. Las partes más esenciales de una imagen mental individual o plano interfieren y complementan las de sus conciudadanos. Puede deducirse de aquí una imagen plano o mapa de impresiones colectivas de una ciudad. Los hallazgos de la investigación de Kevin Lynch constituyen una notable contribución a la comprensión de la forma urbana. 5 elementos básicos son los que él señala que la gente utiliza para construir la imagen mental de la ciudad. Los elementos urbanos pueden resultar de aplicación más general, puesto que parecen reaparecer en muchos tipos de imágenes ambientales. Estos elementos pueden definirse en la siguiente forma. Ejes o sendas. Las sendas o ejes son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o potencialmente. Puede estar representadas por calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Para muchas personas son estos los elementos preponderantes en su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a través de ella, y conforme a estas sendas se organiza y conectan los demás elementos ambientales. Bordes o límites. Los bordes son los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los límites que entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes urbanos, muros, constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Estos bordes pueden ser vallas más o menos penetrables que separan una región de otra, o bien pueden ser suturas, líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones. Estos elementos fronterizos, si bien posiblemente no son tan dominantes como las sendas, constituyen para muchas personas importantes rasgos organizadores, en especial en la función de mantener juntas zonas generalizadas, como ocurre en el caso del contorno de una ciudad trazado por el agua o por la muralla. Recorridos o sendas. Recorridos o sendas son los conductos que siguen el observador normalmente, ocasionalmente, por ejemplo. Okay. Áreas o barrios. Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas como un alcance bidimensional, en el que el observador entra en su seno mentalmente y que son reconocibles como si fueran un carácter común que los identifica. Siempre identificables desde el interior, también se los usa para la referencia exterior, en caso de ser visibles desde afuera. La mayoría de las personas estructura su ciudad hasta cierto punto en esta forma, quedando margen para las diferencias individuales. En cuanto así, las sendas o los barrios son los elementos preponderantes.
Esto parece depender no solo del individuo, sino también de la ciudad en que se trata. Pueden ser áreas homogéneas o mixtas como el centro de la ciudad. Nodos o mojones. Los nodos son los puntos espaciales reconocibles de una ciudad, a los que un observador puede ingresar y constituyen los focos intensivos de la actividad de los que parte a los que se encamina. Puede ser ante todo confluencia, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o una convergencia de sendas, o bien los nodos pueden ser sencillamente concentraciones cuya importancia se debe a que son la consideración de un determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente o plaza. Algunos de estos nodos de concentración constituyen el foco de un barrio, sobre el que irradian su influencia y del que yerguen todos como símbolos. Se les puede dar el nombre de núcleos o mojones. El concepto de nodo está vinculado con el concepto de senda, ya que las influencias son típicamente la convergencia de las sendas a acontecimientos en el recorrido. Del mismo modo está vinculado con el concepto de barrio, puesto que los núcleos son típicamente los focos intensivos de barrios, su centro polarizador. Hitos o símbolos. Los hitos son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el observador no entra en ellos, sino que les son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez, por ejemplo un edificio, una señal, una tienda o una montaña, un monumento reconocible, una estatua, una antena o un obelisco. Su uso implica la selección de un elemento entre la multitud de posibilidades. Algunos mojones están distantes y es característico que se los vea desde muchos ángulos de distancia, por arriba de las cúspides de elementos más pequeños, y que se los utilice como referencias radiales. Pueden estar dentro de la ciudad o a tal distancia que para todo fin práctico simbolicen una dirección constante. De este tipo son las torres aisladas, las cúpulas doradas y las grandes colinas. Entre ellos figuran los innumerables letreros, frente de tiendas, árboles, tiradores de puertas y otros detalles urbanos que caben en la imagen de la mayoría de los observadores. Se trata de claves de identidad e incluso de estructuras usadas frecuentemente, y parece que se confía cada vez más en ellas a medida que el trayecto se hace más familiar. La imagen de una realidad física determinada puede cambiar ocasionalmente de tipo si las circunstancias de su visión son diferentes. Así, una autopista puede ser una senda para el conductor y un borde para el peatón. O una zona central puede ser un distrito, como una ciudad está organizada sobre una escala media, y un nodo cuando se considera la superficie metropolitana en el conjunto. Enfoque morfológico geométrico. Espacio geométrico, conformativo, es concreto, mensurable y tangible. Se lo puede ver, medir y tocar. Su descripción no admite ambigüedades ni dobles lecturas. Es igual para todos. Tiene ancho, alto, profundidad y puede ser representado gráficamente. Puede ser analizado desde los siguientes criterios. Crítico topológico. Permite caracterizar las relaciones entre los elementos por su posición relativa y recíproca en el espacio, alejamiento, yuxtaposición, superposición, inclusión y el carácter de convergencia, continuidad, discontinuidad, conectividad, etc. Criterio geométrico. Permite identificar las características de las figuras y cuerpo geométrico de los elementos. Define las proporciones de ancho y alto y profundidad. Criterio dimensional. Permite caracterizar la métrica, establece tamaño, superficie y volumen del espacio urbano. Componentes morfológicos del tejido. Sitio. El sitio de emplazamiento e implantación de una ciudad es determinante de su forma urbana y calidad ambiental.
condicionada por su paisaje y percepción espacial, la topografía y visuales. Trazado. Subdivisión básica. Destaca su significado y configuración posterior del tejido. Disposición geométrica y dimensional de la organización de las calles en una trama urbana. Puede ser regular, irregular, paralela, convergente o divergente. Posibilita el acceso a las manzanas y parcelas. Manzanas. Es la subdivisión y de fraccionamiento derivado del trazado de calles y tramas. La forma geométrica y el tamaño de las manzanas condicionan las futuras parcelas o lotes y la ocupación posterior con el sistema edilicio y las topologías que allí se implanten. Sistema parcelario. Es la subdivisión y fraccionamiento de las manzanas. La regularidad de la forma geométrica y el tamaño de las parcelas o lotes condicionan la ocupación posterior con el sistema edilicio y las tipologías que allí se implanten. El edificio de la estructura parcelaria es clave para la percepción del tejido. Sistema edilio o tipo arquitectónico. Es la parte más saliente y volumétrica del tejido urbano. Son las tipologías arquitectónicas que en su ocupación sirven al desarrollo concreto de las actividades. Pueden ser percibidas en 3 dimensiones y en relación con el espacio abierto. Espacios abiertos. Son estos espacios que constituyen el espacio urbano en sí, calles, plazas, arques, que son el espacio vivido por la ciudad y desde donde se perciben los demás componentes del tejido. La edificación y su relación con el parcelario y el trazado. Los tipos edificatorios respecto de su forma de ocupar la parcela presentan 3 alternativas básicas: aislada, adosada linealmente siguiendo una dirección o en más de una dirección constituyendo una trama. Esto da lugar a los distintos tipos de tejido puntual, lineal o planar o trama. La combinación de estos en una ciudad da muy diferentes resultados perceptuales, dependiendo del tamaño y densidad de estos elementos. Tejido puntual. El edificio tipo arquitectónico en su parcela se encuentra aislada en todos sus bordes con retiros laterales y de frente y de fondo. La lectura es que es de un tejido abierto y discontinuo. Estos ejemplos pueden observarse en los barrios abiertos tipo countries de periferia. Tejido lineal. Unidad arquitectónica se adosa por sus laterales y en repetición de la unidad edilicia. El tejido se observa de continuo y cerrado el espacio abierto de la calle. Tejido planar o en trama. Permite identificar una trama continua con pocos espacios intersticiales, producto de la repetición continua en 2 direcciones de la unidad arquitectónica. Esta es la característica saliente, esta es la característica saliente en las áreas centrales de nuestras ciudades. El sistema de espacios abiertos y la envolvente edificada. El caso de espacios abiertos de una ciudad, tales como calles, plazas y plazoletas, adquieren una especial significación en relación con el tejido, generando situaciones atípicas, variantes y dando un carácter lineal o nodal al espacio urbano. En ellos juega la escala y proporciones de los mismos, la lectura secuencial que tengamos en el recorrido. Esta percepción del espacio variará en función de la escala del espacio percibido y su forma geométrica, generando situaciones de sorpresa, misterio, confusión, etc. La línea edificatoria en sus diferentes formas y perfiles
van continuando los límites del espacio urbano, generando distintas variantes percibibles peatonalmente en el espectador. Paisaje resultante. Complementando esta visión de los componentes morfológicos del tejido y su significado en la configuración de la forma urbana, es necesario destacar el significado que adquiere el paisaje urbano, que resulta de la combinación de todos sus elementos desde el punto de vista del observador que hace el recorrido y percibe el espacio urbano. Philip Panerai, Gordo Cullen y otros señalan que para un observador que avance en una dirección genera un recorrido que puede estudiarse en una secuencia espacial de imágenes. La clasificación que resulta de los tipos de paisajes generados en una secuencia espacial ha sido ampliamente desarrollado por Cullen en su libro Paisaje Urbano y permite tomar debido registro de las posibilidades de análisis urbanos del tejido como de instrumentos de diseño en términos instrumentales. El enfoque histórico tipológico. Las deficiencias del enfoque físico-funcionalista en los años 30 y del 50 y la crisis del pensamiento moderno llevó a la búsqueda de instrumentos aptos para explicar la forma urbana, la escala y sus características, dando lugar en la década de 1960 y 1970 al concepto de tejido urbano y una serie de estudios morfológicos que generaron un nuevo enfoque sobre el tema orientado más bien a la práctica proyectual. En realidad el estudio morfológico es una confluencia entre una nueva visión histórica respecto del significado del patrimonio en la identidad de una ciudad, lo que concluirá delineando el análisis urbano y la inserción de nuevas arquitecturas en el tejido antiguo. Si bien el concepto de patrimonio cultural no es un concepto inmutable y estable y ha ido variando a lo largo del tiempo producto de los cambios sociales en apreciación y valoración de las características sociales y culturales de la ciudad, no es de extrañarse que entonces la valoración del tejido haya ido variando conforme estos cambios se van produciendo. La valoración del patrimonio pasó del monumento aislado como representativos de una época al valor patrimonial del tejido en su conjunto, según Argan, todo en el contexto urbano es sujeto de ser valorado y aparece como un hecho histórico y susceptible de atribuciones de valor objeto de juicio. Con un enfoque histórico, Saverio Muratori, en el Instituto de Arquitectura de Venecia, realiza un estudio del tejido urbano de la ciudad basado en un método tipológico edilicio o serie de tipos, como elementos constitutivos del tejido, cuyo análisis permite comprender la continuidad histórica del tejido de la ciudad. Tuve que hacer un gran esfuerzo para deshacerse de los hábitos comunes adquiridos como un niño de Berlín joven moderno. Pasé toda la experiencia de los 20 a los 40 años para identificar las cuestiones no resueltas de la cultura actual. Desde hace 40 años, con el estudio del tejido urbano de Venecia y Roma, he llegado a comprender las leyes de la tipicidad de las formas urbanas y la ciclicidad del mundo en la ciudad, como la del hombre. Pasé otros 10 años trabajando en la cuestión del territorio y finalmente he enfrentado el problema de la autociencia, es decir, que la aventura de la civilización. Tipo arquitectónico, urbano y tipología, edificio. El edificio en su parcela puede interpretarse como una unidad repetitiva, unidad constitutiva del tejido histórico. Tejidos urbanos coloniales, la cuadrícula de la ciudad latinoamericana. Las estructuras urbanas internas en el aspecto de las ciudades sudamericanas están marcados ostensiblemente todavía hoy por el dominio del tejido colonial de tres siglos, aunque haya finalizado ya el siglo XIX. La fundación de ciudades como centros de poder militar, político y eclesiástico ocupaban un lugar preeminente en la política española de conquista y colonización en Latinoamérica. Las ordenanzas de descubrimiento y población decretadas por Felipe XI
en 1573. Allí se reglamentaban los rasgos característicos de la estructura de la ciudad colonial. Alrededor de la plaza rectangular situada en el centro, prevista para el crecimiento venidero, que se debían asentar las principales instituciones del poder laico y eclesiástico, con edificios monumentales, catedral, ayuntamiento, gobierno, juzgado, etc. En las ciudades coloniales españolas se produjo un desnivel entre el centro y la periferia, tanto en la calidad de las construcciones como en la distribución sociourbana. Alrededor de las instituciones centrales, cerca de la plaza, se crearon las residencias de las familias líderes, clase superior, que representaban palacios suntuosos de la nobleza o distinguidas casas burguesas de grandes patios interiores, casa de patio en la zona del Mediterráneo. Tejidos del siglo XIX, la grilla y el parque. Las ideas higienistas que irrumpen después de la revolución industrial en Europa y sobre todo la reforma de París de Haussmann que lleva a cabo Napoleón III va a tener una fuerte influencia en el resto del mundo. Casi todas las ciudades comienzan a realizar transformaciones profundas de sus tejidos urbanos, coloniales, y sobre todo planteaban fuertes expansiones de sus manchas urbanas siguiendo los principios de esta nueva modernizadas. La irrupción de ejes, bulevares, plazas monumentales y tejidos urbanos más densos acompañados de parques y arbolado urbano son los nuevos aspectos que se incorporan a ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. Los nuevos ensanches urbanos, si bien continúan siendo en cuadrículas, observan elementos de una nueva modernidad. La incorporación de nuevas infraestructuras de iluminación y agua potable sumadas al transporte público y los elegantes paseos público urbanos. Los barrios jardín. A partir de 1870 se registra un gran crecimiento urbano en Londres. El crecimiento de las actividades financieras y comerciales produce un traslado de la población de la ciudad hacia la periferia. En 1905 había 6.581.000 habitantes en el Gran Londres, de los cuales 2.045.000 habitaban en la periferia. Surge entonces la idea de ciudad jardín como solución al problema de la habitación en Londres y el economista Ebenezer Howard publica Tomorrow, una obra teórica y personal que propone un modelo de crecimiento particular, la ciudad satélite, que entonces la valoración del tejido haya ido variando conforme a estos cambios. Se va produciendo 1904, Letchworth, primera ciudad jardín, 1909, Hampstead, primer distrito jardín, 1919, Welwyn, primera ciudad jardín, que combina las teorías de Howard y los métodos prácticos de Unwin. La época de entreguerras va a ser la época determinante del crecimiento suburbano. La enorme periferia londinense, modelo que fue luego imitado en todo el mundo. El tejido de la ciudad moderna, paisaje de torres. Las vanguardias históricas del arte, de inicio del siglo XX, marcarían el derrotero de muchas otras disciplinas, incluyendo la arquitectura de paisaje. Surgen como una avalancha incontenible y define de hecho un paradigma que marca el devenir de las profesiones asociadas al diseño durante buena parte del siglo XX. La arquitectura moderna y el diseño de paisaje, que surge paralelo al desarrollo de las nuevas formas arquitectónicas, se caracterizaron por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia consciente a la composición académica clásica, la cual fue sustituida por una estética como referencias coherentes con las tendencias del arte moderno anteriormente enumeradas. Es con la Carta de Atenas, el más importante manifiesto urbanístico, que se consolida una arquitectura y moderno o estilo internacional con alcances mayores. Los CIAMS, Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, fundados en 1928 y disueltos en 1959, fue un foro que se proponía discutir acerca de la arquitectura moderna, el urbanismo y lo que estaba sucediendo en las ciudades, sobre todo en la posguerra.
Esta secuencia de congresos se consolida como instrumentos difusores de las ideas de la arquitectura y el urbanismo modernos en el mundo entero. La influencia norteamericana. Lo interesante de Walving Garden City es que se superponen la idea de la ciudad satélite y la idea de ciudad jardín, con gestión autónoma y relación directa con el campo. La transición del siglo XIX al siglo XX en América Latina estuvo marcada por tener las condiciones para el desarrollo urbano gracias a una prosperidad económica y a un alto crecimiento poblacional. A esto se sumaron reorientaciones culturales novedosas inspiradas principalmente en un ideario francés, que ejercieron presión sobre la rígida traza reticular colonial. El Jardín América fue el primer barrio construido en Suramérica bajo los preceptos del movimiento de las City Garden inglesas. La historia de la construcción del barrio es un ejemplo significativo de cómo las élites urbanas latinoamericanas y brasileras marcaron su ascensión produciendo espacios de particular calidad en el interior del tejido urbano. Resumen, ¿qué se entiende por tejido urbano? ¿Cuándo surge este concepto? El tejido urbano podemos definirlo como el resultado paisajístico que percibimos de las múltiples combinaciones entre el sitio de implantación, la trama, el parcelamiento y la forma de ocupación del tipo arquitectónico, en relación con la escala y proporción del espacio público, conformando entramados complejos para el hábitat humano, otorgando calidad de vida para cubrir las necesidades de los diferentes grupos sociales. Surge luego de la década del 50 con las críticas a la arquitectura moderna. ¿Cuáles son los distintos enfoques y los componentes analíticos básicos para estudiar el tejido urbano? Enfoque perceptual, enfoque morfológico, enfoque histórico-tipológico.